Curso Desarrollo de Aplicaciones, Unidad 3, ADO.NET y Servicios Web XML. Tema 3. Páginas activas de servidor, más conocidas como ASP, Active Server Pages. Aquí están en las siglas de Active Server Page. Vamos a ver una introducción a Active Server Page. Las siglas Active Server Page corresponden a las palabras Active Server Page, ASP, ¿no? Las siglas ASP corresponden a las palabras Active Server Page, que en su traducción al español sería páginas activas en el servidor. Es una tecnología que impulsó Microsoft hace ya varios años y que en la actualidad es uno de los lenguajes de programación web más utilizados. Su funcionamiento se basa principalmente sobre servidores Microsoft con Internet Information Server para Windows NT o 2000 o superior. Y en caso de contar con un sistema operativo Windows 95, 98, que ya es bastante raro, se utiliza un servidor web personal, especialmente el Personal Web Server. Pero creo que ya la mayoría pues estamos en Windows 7 o superior, ¿verdad? Así que en tales casos, eh, eh, las, las páginas activas de servidor funcionan con normalidad. Hay requisitos esenciales solamente que hay que destacar, que las páginas ASP se ejecutan del lado del servidor, devolviendo al cliente los resultados. Esto quiere decir que no importa el navegador o el sistema operativo del usuario en sí, ya que él mismo verá simplemente una página HTML. También se pueden correr páginas ASP bajo servidores Unix, Linux, Ubuntu, Fedora, Fudunto y todas las versiones que seguro ya has estado enterado. Aplicaciones de ASP. Una de las características más importantes de las páginas ASP es la posibilidad de conectar con diferentes tipos de bases de datos para extraer, agregar, eliminar datos de ellas y generar páginas con esos datos. Estas páginas se generan en forma dinámica, dependen de las sentencias que se establezcan para así obtener los resultados del proceso realizado. Pueden conectarse a motores de base de datos SQL, Access, Oracle y a cualquier otro soporte de base de datos. ¿Con qué hacer aplicaciones ASP? No hay un software específico para realizar páginas ASP. Se puede utilizar desde el más sencillo editor de texto, hasta podrías hacerlo con el WordPad de accesorios en Windows, eh, hasta software como el Dreamweaver de Macromedia. En caso de realizar la edición con un editor simple, en lugar del WordEdit o el WordPad, por ejemplo, se sugiere
o es deseable que posea la opción de resaltado de sintaxis. Sobre todo este resaltado que se hace o distinción que se hace a las sentencias en colores. Eso ah, para hacer una programación más sencilla y legible y se puede entender, ¿no? La cual hará más simple la tarea de la programación, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, Edit Plus o NEdit, ¿no? Que están libres de descarga en el Internet. Bloques de códigos ASP. A ver, al igual que en el lenguaje HTML, los códigos ASP tienen un tag de inicio y fin de una página. En HTML se utiliza el tag, que son estos brackets simplemente, ¿no? Para abrir y el tag con el slash para cerrar. Mientras que en ASP se utiliza los tags con porcentajes, tanto para abrir como para cerrar. Y entonces presenta esta forma, la que tú puedes observar aquí. ¿Está bien? La diferencia es pequeña, ¿verdad? Entre el HTML y el ASP. Pero hay que recordar la sintaxis, obviamente, cuando uno quiere programar en ASP. Veamos la declaración del lenguaje. Como ocurre en otros lenguajes de programación, se suele declarar el lenguaje a utilizar. Aunque esta sentencia es opcional, en ASP muchos programadores suelen utilizar. Por ejemplo, aquí estoy colocando el lenguaje que es Visual Basic Script. Puede ser Java, ¿no? Si estoy trabajando con Applets, por ejemplo, puede ser un Java o incluso podría ser C Sharp. Estas declaraciones se escribe al principio del archivo a utilizar, antes de cualquier otra expresión. Uso de los comentarios. Al igual que en otros lenguajes, es posible comentar el código. Esto es para que en otra oportunidad, cuando podamos revisar un código dado, eh, en lugar de estar desmenuzando el código, podemos fácilmente en los comentarios ir indicando las razones por las cuales se ha realizado eh, el código, ¿no? Entonces, este comentario puede ir entre dos tags, pero inicia con una comilla, ¿no? Un comentario dentro del código ASP se señala con una comilla simple antes del comentario. También se suele cambiar la comilla por la palabra rem. De esta forma, toda la línea que contenga un comentario, el intérprete de ASP del servidor no lo leerá ni lo ejecutará. Los comentarios son muy difíciles o muy útiles cuando tenemos cientos o miles de líneas de código y luego queremos hacer alguna modificación. Poniendo diferentes comentarios pueden ayudarnos mucho en la programación. Una página ASP por dentro. El aspecto interno de una página ASP es el siguiente, ¿no? Aquí entre el tag tenemos un comentario que es referencia del lenguaje, declaración de variables. Por ejemplo, ¿no? Empezamos con
HTML, título, manual de ASP, el cuerpo, body, y aquí viene ya un código ASP, ¿no? Porque viene el tag con porcentaje. Aquí se indica también un comentario que dice conexión, base de datos, ¿no? Cálculos, etcétera. Luego cerramos el tag, cerramos el cuerpo que está escrito en HTML y cerramos también HTML. Como se puede observar, se trata del lenguaje HTML común y corriente con agregados de scripts de códigos ASP, ¿no? Entonces, en este simple código que ha sido escrito en HTML, estamos insertando un script de código ASP, ¿no? Declaración de variables. En una página ASP no hay que señalar de qué tipo de variables se trata. Todas son del tipo variante. Las declaraciones de las variables es opcional, pero es recomendable hacerlo, ya que evita posibles errores o facilita la depuración de errores o la lectura del código, ¿no? Entonces, es mejor declarar las variables. Las variables se declaran con el comando dim. Para forzar a que se declaren todas las variables de una página, se utiliza la función option explicit. En este ejemplo se declaran tres variables y se cargan con los datos correspondientes y luego se imprimen en el medio del código HTML normal. Entonces puedes ver aquí en el código, en la parte de arriba, un script eh, de código ASP que dicen option explicit. Con option explicit se declaran, es para forzar que se declaren todas las variables de la página. Entonces aquí hacemos un comentario, declaramos las variables y las cargamos. Dim, nombre, apellido. Vamos separando las variables con comas. Apellido, email, y luego las vamos a, digamos, no solamente a declarar, sino la vamos a cargar. De modo que nombre es igual, entre comillas, Francisco José, apellido, entre comillas también, Calvo, el email, también entre comillas, y luego cerramos el script en ASP. El resto que sigue es netamente el lenguaje, ¿no? HTML, ¿no? Como pueden ver, están el cabecero, el cuerpo, etcétera, ¿no? Pero dentro del cuerpo del HTML tenemos también aquí scripts que están en ASP, ¿no? Entonces, aquí es donde se imprimen en medio del código HTML. Objeto integrado response. ACP integra una serie de objetos que proporcionan distintas funcionalidades. A continuación se expondrán los más utilizados. Comenzaremos con el objeto response. El objeto response es uno de los más utilizados en las páginas ASP, ya que dispone de la comunicación entre el cliente y el servidor. Se utiliza para controlar la información que se envía al usuario. Esto incluye el envío de información directamente al explorador,
la rendición del explorador o la redirección del explorador a otra dirección URL o el establecimiento de valores de las cookies. La sintaxis general es response.método-valor. Entre los métodos más interesantes del objeto response están los siguientes. El método write. El método write escribe una cadena de resultado en el navegador cliente. Ojo, cuando se usa la sintaxis de los tags tal como está acá y se asigna acá la variable, estamos usando implícitamente el método response_write. Ejemplo, entre los tags ponemos response.write, luego entre comillas, center, hola mundo, center, ¿no? Entonces obtenemos hola mundo en el navegador. Entonces el método write escribe una cadena de resultados en el navegador cliente. En este caso no es exactamente un resultado, solo que estamos escribiendo una cadena que indica hola mundo. Entonces, este hola mundo sale y se expresa en el navegador. El método redirect. El método redirect hace que el explorador se conecte con una dirección URL diferente. Bueno, nota, debemos usar este método antes de enviar cualquier resultado al navegador cliente, antes de los tags HTML. En caso contrario, produce un error, ¿no? Ejemplo, aquí un tag que dice response.direct y lo estamos escribiendo de esta forma. Entonces, cuando este script se encuentre dentro de los HTML, lo que va a hacer es forzar no forzar, pero dentro de la secuencia, lo que va a entender es que el navegador debe dirigirse a esta página o dirección web que se está escribiendo, que sería www.renfe.es, ¿no? Entonces, recuerde que este método, el método redirect, hará que el explorador se conecte con una página web que nosotros lo indicamos aquí eh, con la sintaxis para escribir en el lenguaje, digamos, ASP, ¿no? El método cookie sirve para almacenar una cookie en el ordenador del cliente. Por ejemplo, response.cookie nombre Francisco, response.cookie edad 22. Cerramos. Entonces, en la cookie, el nombre se guardará la palabra Francisco y en la edad 22. Entonces, como su nombre lo indica, el método cookie sirve para almacenar una cookie del cliente, ¿no? Entonces, acá estamos almacenando esta cookie del cliente, que viene a ser su nombre y su edad, ¿verdad? Objeto o request. El objeto request recupera los valores que el cliente pasa al servidor durante una petición HTTP. Dependiendo de la forma en que enviemos los datos al servidor, tendremos que utilizar una u otra de las diversas colecciones del objeto request. Las más típicas son el for, el query strings y
las cookies. El form recupera datos enviados desde un formulario mediante el método POST. ¿Está bien? El query string recupera datos enviados como cadena de consulta HTTP. Cookies recupera los valores de las cookies. Entonces aquí tenemos las más típicas, digamos, en el uso de las colecciones del objeto request. Repetimos, se trata del form que recupera datos enviados desde un formulario mediante el método POST. Está el query string que recupera datos enviados como cadena de consulta HTTP. Las cookies que recuperan los valores de las cookies. La sintaxis general es request.collection y se coloca el elemento. ¿Está bien? Método form. Supongamos que enviamos la información desde el siguiente formulario. Form métodos igual post action recibir.asp. P nombre, input type, text, name, size. Cerramos luego. Luego hacemos lo mismo, no solamente con el nombre, sino con la nacionalidad. Input type, text, name, nacionalidad. Size, 20. Luego está input type, submit, value enviar, name enviar. En nuestra página recibir ASP podríamos usar la siguiente secuencia. Hola, señor o señora, y entonces aquí aparece el nombre de forma automática porque ya con el método form, ¿no?, envía la información desde el formulario. Así que usted es de nacionalidad y entonces escribimos la nacionalidad entre los formatos que hemos indicado, ¿no?, que está acá, request.form nacionalidad, con lo que el resultado sería hola señor / Julián, así que usted es de nacionalidad francesa. Puedes practicar con el código anterior y ver efectivamente los resultados que aquí se están indicando, ¿verdad? Entonces, continuemos. El método queryString. Supongamos que enviamos la información en forma de cadenas de consulta. Una cadena de consulta HTTP está especificada por las parejas de valores que siguen al signo de interrogación final. Aquí tenemos, por ejemplo, el código ahrefs y ponemos recibir.asp y sigue con el signo de interrogación. Nombre igual a Julián y nacionalidad francesa. En nuestra página recibir.asp podríamos usar la siguiente secuencia. Hola señor, request.queryString, nombre, ¿no? Así que usted es de nacionalidad, request.queryString, nacionalidad.
con lo que el resultado sería hola señor o señora Julián. Así que usted es de naturaleza francesa. Muy bien. Entonces ese es el método query string, ¿no? El método cookies. Un ejemplo para utilizarlo es crear un formulario que pida un nombre y luego guardar ese valor en una cookie para que cuando nos, nos vuelta a visitar lo reconozcamos y lo saludemos. Manual de instrucción a la ASP Active Server Page y entonces colocamos en tag nombre regex.cookies response right. Hola, entre comillas, eh, nombre, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de esta forma, estamos utilizando el método cookies, ¿no? Donde podemos crear un formulario que pueda pedir un nombre, edad, apellidos en general, y luego guardar ese valor en una cookie para que cuando nos vuelva a visitar lo reconozcamos y lo saludemos, o en todo caso sea más fácil de acceder. Objeto server. El objeto server nos proporciona acceso a métodos y propiedades del servidor. El método script timeout especifica la cantidad máxima de tiempo que puede tardar la ejecución de una secuencia de comandos. Tiempo máximo que puede tardar en ejecutarse una página dada. Bueno, lo de tiempo máximo es obviamente relativo, ¿no? La sintaxis es la siguiente, ¿no? Tiene server.script timeout igual a número de segundos. Ejemplo, le ponemos los tags con porcentaje a cada lado y decimos server.script timeout igual a 120. La, la página puede ejecutarse durante 120 segundos antes de que el servidor la termine, ¿no? Entonces, ese es el método screen timeout, en el cual, repito, se especifica la cantidad máxima de tiempo que puede tardar la ejecución. Entonces, ¿cuánto es lo que estamos aquí indicando? Entonces, estamos indicando que la página puede ejecutarse durante 120 segundos antes de que el servidor la termine, ¿no? Entonces, de eso trata el método script timeout. El método createObject crea una instancia de un componente ActiveX en el servidor. La sintaxis es server.createObject id prog. id prog es el identificativo del tipo de componente que queremos crear. Nos viene suministrado ya por el fabricante de componentes, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es en sintaxis server.createObject id prog. Repito, id prog es el identificativo del tipo de componente que queramos crear. Nos viene suministrado por el fabricante del componente. ¿Está bien? Ejemplo,
Entonces acá colocamos un código ASP y dice set mi tabla igual a crear objeto ADODB record set. Instancia un apoyo de tipo record set y lo asigna a la variable mi tabla. ¿Está bien? A ver, repito, en el ejemplo se coloca el script en ASP, empieza con set mi tabla igual a crear object ADODB record set instancia un objeto de tipo record set y le asigna la variable mi tabla. Objeto sesión. El objeto sesión permite almacenar la información necesaria para una sesión de usuario contra nuestra aplicación ASP. Las variables que almacenemos en el objeto sesión no se pierden al cambiar de página, sino que se mantienen hasta que el cliente sea eliminado por el servidor. Las variables de sesión de un cliente solo pueden ser accedidas por ese cliente. El servidor crea automáticamente el objeto sesión cuando el usuario o cuando un usuario que no tenga actualmente una sesión solicita una página web de la aplicación. Nota: el servidor elimina un cliente bien cuando desde una página SP se invoca el método abandon, session.abandon, o bien cuando este cliente llega 20 minutos sin actividad en nuestra aplicación. ¿Está bien? Entonces tenemos objeto sesión. No te olvides de ello. Creación de una variable. Tomemos la sintaxis sesión non variable, número de variable, igual valor. Ejemplo, aquí ingresamos un código ASP, sesión color igual rojo. Para recuperar ese valor, color favorito igual a sesión color. Esto nos almacenaría el valor rojo en la variable color favorito. A ver, entonces la sintaxis pones en no variable un valor. En el ejemplo se observa pues que la sesión es igual a rojo y que para recuperar este valor entonces encerramos al color favorito igual sesión color. Nota importante: matrices. En el objeto de sesión puede almacenarse matrices, pero estas son almacenadas como un objeto, es decir, no podemos almacenar o recuperar un solo elemento de la matriz, sino que cargaremos o recuperaremos la variable con la matriz incompleta. Ejemplo: din cesta comprar 2. Luego tenemos que cesta comprar 0 vale 1, cesta comprar 1 vale 8 y cesta comprar 2 vale 22.
la sesión cesta igual a cesta comprar. Con estas instrucciones almacenaríamos toda la matriz en la variable de sesión cesta, ¿no? Entonces, eh, toda la matriz en la, ¿no? sea, digamos, sea usado en la sesión cesta. Con estas instrucciones almacenaríamos todas las matrices. Objeto aplicación. Este objeto se utiliza para compartir información entre todos los usuarios de una aplicación. Como varios usuarios pueden compartir este objeto, se utilizan los métodos log y unlock para no permitir que dos o más usuarios queden al mismo tiempo o no, para no permitir que dos o más usuarios puedan al mismo tiempo modificar la propiedad. ¿Está bien? Entonces, a ver, volvamos a ver. Objeto application. Este objeto se utiliza para compartir información entre todos los usuarios de una aplicación. Como varios usuarios pueden compartir este objeto, se utilizan los métodos log y unlock para permitir que dos o más usuarios puedan al mismo tiempo modificar la propiedad. Entonces, está método log. Asegura que no solo un usuario puede modificar el texto, application también. Y acá tenemos la sintaxis en ASP de cómo introducimos, ¿no? Entre paréntesis y esto porcentaje aparece application.log. Método unlock. El método unlock desbloquea el objeto previamente, bloqueando para poder ser modificado por otros usuarios después de haberlo bloqueado mediante el método lock. Si no se desbloquea, si no se desbloquea el objeto application, el servidor lo hace automáticamente. Cuando la página .asp termina o transcurre el tiempo de espera. Tenemos aquí entonces un script tenemos un script, ¿no? En ASP está sin llave unlock. Entonces, ejemplo, que calcula el número de visitantes a nuestra web, ¿no? Application.log das application igual application más 1. Luego tenemos application unlock y es el visitante número, ahí faltó eso, y application visitas. Hemos dado una visión general con algunos comandos y usos de, en este caso, estamos viendo mediante un código, ¿no?
de aplicación y del uso del, digamos, del lenguaje ASP. Claro que está en tus manos profundizar más este tipo de lenguaje, ¿no? Que es bastante usado y que seguro eh, lo vas a ver durante el desarrollo de este curso o cuando revises textos. Muy bien, con esto hemos terminado la unidad 3 y entonces quedamos hasta una nueva oportunidad. Nos vemos en el tema número 4. Hasta entonces.